Señor presidente encargado, muchísimas gracias por la oportunidad, estimados colegas asambleístas, colectivos de la sociedad civil y ecuatorianos y ecuatorianas. Sin duda alguna, el día de hoy en este plenario estamos debatiendo sobre un tema bastante controversial, un proyecto de ley que debería tener como objetivo dos cosas fundamentalmente. Primero, como lo decía ya el ponente de la norma, de la ley, cumplir con la sentencia 25320-JH/22, derechos de la naturaleza y animales como sujetos de derechos, caso Mona Estrellita, y un segundo que es sumamente importante, tutelar, proteger y regular los derechos de los animales no humanos conforme lo reconocen los instrumentos internacionales. En esta sentencia, a modo de antecedente, se dispuso a la Defensoría del Pueblo y a la Asamblea Nacional se elabore y se apruebe un proyecto de ley sobre los derechos de los animales en el cual se recojan los derechos, principios, parámetros desarrollados por la Corte Constitucional. Este tema no es de estar de un lado o del otro lado y eso estoy totalmente de acuerdo. Entre ellos, el reconocimiento de los animales como sujetos de derecho, lo cual no significa su equiparación con los humanos, puesto que cada especie tiene sus propias necesidades de protección que se diferencian por sus características y cualidades propias. Debido a aquello, sus demandas de protección jurídica sin duda alguna son distintas. Pero ojo, esto no quiere decir que los animales no sean sujetos de derechos. Quiere decir que la dimensión de estos es distinta, específica, con sus propias particularidades de los derechos de la naturaleza reconocidas en nuestra Constitución y en la sentencia a la que hacemos referencia. El fin de esta norma era la lucha contra la violencia que se ejerce contra los animales, y como está relacionada con la violencia intrafamiliar y la violencia en general entre los seres humanos, para prevenirla y erradicarla. Un tema que sin duda alguna es de suma importancia este momento. Pero en este proyecto, esta finalidad ha sido completamente borrada del texto. En general, todo el texto presenta una mutilación del articulado relativo al desarrollo de los principios, derechos, parámetros y figuras legales fundamentales, tal como la reparación integral. Un tema que no ha sido topado hasta el momento por quienes han intervenido. Día a día los ecuatorianos nos debatimos entre la vida y la muerte con la inseguridad y la violencia que es pan de cada día. Como parte de la naturalización de la violencia, colegas y ecuatorianos, también está la violencia contra los animales, a la que no podemos perder de vista, por ejemplo, casos como el de Ninja, en abril de este año, un can de raza pequeña, el cual un sujeto le propinó golpes, una paliza con patadas y puñetes frente a su propio hijo menor de edad. Pese a estar el animal sujeto con una correa, esto ocurrió aquí en Quito, en Calderón. Otro caso, el de Maribel y Raquel, en junio del año pasado, dos canes víctimas de maltrato extremo por parte de su tutor en el centro histórico de Quito, quienes no solo mostraban visibles muestras de dolor, sino también que tenían diagnósticos aparentes de agresión sexual. Estos dos casos son la muestra de los cientos de casos de maltrato animal que registra, por ejemplo, en Quito la Unidad de Bienestar Animal entre el año 2024 y lo que va del año 2025, aunque esta cifra podría ser mayor, ya que en Quito existen diferentes fundaciones y organizaciones que de forma independiente tocan este tema. Pero hablando ya del proyecto de ley, con este antecedente y este contexto, quiero señalarles, compañeros, que uno de los graves problemas es que se disminuye, por ejemplo, las multas a la que incluso el Código Municipal, por ejemplo, en el artículo 3711, determina con 10 salarios básicos unificados, mientras que esta ley elimina el maltrato psicológico y emocional y además menora la sanción a 3 salarios básicos unificados. Y ahí estoy de acuerdo, ni tan ni muy. ¿Por qué se quiere reducir las penas como se está señalando?
Otro tema que horroriza también son los casos de zoofilia que en los últimos meses hemos sido testigos. El primer caso, por ejemplo, de Teddy, este perrito que fue encontrado el pasado 17 de febrero del año 2025 colgado de unos alambres de púas en la quebrada Rayán en Chillogallo. El segundo de Negrita, este caso que todos debieron haber escuchado en la Universidad Central el pasado 1 de abril del año 2025. El Consejo de la Judicatura ha informado desde el año 2020 hasta mayo, el 10 de mayo del año 2025, solo se ha ingresado 5 causas, ¿no es cierto?, por el delito de zoofilia. Sin embargo, nadie ha sido sancionado y nadie, por ejemplo, está preso por este tema. Si bien este tema está tipificado en el COIP, sin duda alguna, que siga siendo un tema de acción privada, también hace difícil que la persona que denuncie tenga que cubrir todos los gastos y pueda llevar adelante la querella. Peor si hablamos de estas víctimas que no pueden hablar, identificar a su agresor, ni tampoco contar lo sucedido. Lo mismo sucede con las sanciones en la norma sobre este tema. Se disminuye la multa a lo que establece, por ejemplo, el Código Metropolitano en el caso de Quito y no se nombra este delito como tal, cuando era el momento, colegas, inclusive no yendo a la parte punitiva y sancionatoria, sino más bien, por ejemplo, que sea determinado como un delito de acción pública. Todo el mundo habla de lo horroroso que son estos temas. Respecto a los animales silvestres, y esto es sumamente importante, en el año 2024 la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional nada más y nada menos que rescató 5.308 animales víctimas de tráfico de fauna, siendo Guayaquil como el epicentro de este mercado ilegal que se fortaleció tras la pandemia. Las penas reducidas, el alto valor de algunas de las especies han convertido al tráfico de fauna silvestre en el 4º negocio ilícito más rentable del mundo, de acuerdo a las oficinas de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Por otro lado, según la Interpol, uno de los principales ámbitos también de esta actividad de grupos delictivos organizados son ahora la caza furtiva y el comercio ilícito de especies silvestres. ¿Y qué creen? Este mercado mueve alrededor de 20.000 millones de dólares. Las personas dedicadas al tráfico de especies aprovechan las deficiencias legales para actuar al margen de la ley y ahora era el momento de cambiar esta realidad en el país, estableciendo una normativa fuerte y clara. Si estamos del lado de los animales, como se señala, ese era el camino. En el año 2024, un total de 20 personas fueron detenidas por este delito. ¿Y qué creen? Ninguna llegaron a tener sentencia y por ende no hubo sanción sobre este tema. A fecha 26 de marzo del 2025, ya se han rescatado 459 animales silvestres, pero en este proyecto que buscaba y tenía como objetivo garantizar los derechos de los animales, la sanción, adivinen, es de 3 salarios básicos unificados frente a todos los millones que ésta mueve. Quiero señalar que este proyecto lamentablemente permite, y ahí les pido, compañeros, que revisen la norma. Este proyecto lamentablemente permite el uso de animales para experimentación y les voy a dar el artículo 33, literal C. Para los que no me creen, revisen por favor. La cría y comercialización de animales de compañía es permitida si existe permiso. Revisen el artículo 29, literal H, y solo es una infracción leve, es decir, 30% del salario básico unificado como multa, lo mismo la más cotización y cautiverio de los animales exóticos. Por último, estimada presidenta y presidente encargado, colegas asambleístas, señalo que la Corte Constitucional en su sentencia establece que los animales no deben ser protegidos únicamente desde la perspectiva ecosistémica o con vista en las necesidades del ser humano, sino principalmente desde una óptica que se centre en su individualidad y en su valoración intrínseca. Por esto,
y porque esta norma no cumple con el criterio de la Corte Constitucional. Y les pido que revisen las páginas 55 y 56 de la sentencia, en donde hablan de los derechos de la naturaleza, en donde da las directrices. Asambleísta, finalizó su tiempo. Con esto termino, compañera presidenta. Por estas razones, mociono el archivo de este proyecto y les invito a que sigamos trabajando por aquellos que no tienen voz. Muchísimas gracias, señora presidenta.